Bien. Cuando vos me digas. Buen día, siendo las 11:23 del día 19 de agosto del año 2020. Nos encontramos en la sala de audiencias número 1, a los efectos de dar inicio a la tercera y última jornada que se viene llevando a cabo en el debate realizado en el legajo 50.122 y su acumulado 50.067. Caratulado Ministerio Público Fiscal contra Lucero Cristian Pérez Miguel Sánchez Susana, supuesto robo agravado por haberse producido lesiones graves en despoblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, abandono de personas, todo un concurso real. Mientras que el legajo 50.067 está caratulado Ministerio Público Fiscal contra Sánchez Susana y Pérez Miguel, supuesto robo en poblado y en banda en calidad de coautores. Quien habla, juez de audiencia Marcelo Luis Pagano, por el Ministerio Público Fiscal. Armando Agüero. Por el Ministerio Público de la Defensa. Edgardo Javier Trombicki, a cargo de la defensa del señor Cristian Javier Lucero. Walter Bacaro por la defensa de Miguel Pérez. Mauro Fernández por la defensa de Susana Sánchez. Bien, le voy a pedir a cada uno de ustedes que nuevamente se identifique con nombre completo y DNI. Lucero Cristian Javier, 30-681-429. Miguel Alberto Pérez, 39-386-345. Sánchez Susana Alejandra, 33-440-557. Bien, muchas gracias. Bien, seguidamente entonces le doy la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal a los efectos de que haga su alegato de clausura. Bien, gracias, doctor. Este hecho, como ya lo hemos escuchado y visto en repetidas oportunidades, ocurrió el 31 de agosto del año 2019, un día sábado, en el establecimiento rural se llama La Lonja, o denominado La Lonja, del señor Esteban Jiménez, a 33 kilómetros aproximadamente de La Maruja, por calle de tierra, sobre la ruta 6, ruta provincial número 6. En el casco del campo, que está ubicado más o menos desde la tranquera a unos 2.3, 2.5 kilómetros en el interior del campo todo de monte. En ese campo vive el señor Esteban Jiménez, de 85 años actualidad, 84 años en ese momento, como hace 35 años, solo en ese campo. Jiménez, obviamente un hombre de avanzada edad, relató ya como en su declaración testimonial y en la denuncia que estaba en su domicilio pasado el mediodía. Se hicieron presentes dos personas encapuchadas cuando él salió a darle de comer a unos gatos y lo abordaron, tipo ninjas, dijo, lo golpearon inmediatamente, lo arrojaron al piso, lo arrastraron por el piso, lo llevaron hacia adentro de su domicilio y ahí le revolvieron su casa y le robaron un montón de cosas. Para llegar a ese lugar, esas dos personas, a criterio de la Fiscalía, y lo hicieron a bordo de un Ford Galaxy conducido por la señora Susana Sánchez y acompañada por el señor Lautaro Sosa. Esto tiene que ver con informes de antenas, testimoniales y videos de una estación de servicio, a los cuales voy a hacer mención más adelante. Pero lo cierto es que ingresaron dentro de la casa, lo golpearon hasta quebrarle uno de sus brazos, lo golpearon en diferentes partes del cuerpo, que en eso la doctora Barra ha hecho un informe de la cantidad de lesiones que tenía, con heridas de golpes y heridas cortantes. Cortaron un colchón, que usted lo vio en diferentes fotografías, en todo lo que es el cordón sobre el cotín del colchón. Con eso lo ataron de pies y manos, las manos por la espalda, y taparon su cabeza. Revolvieron toda la casa y se llevaron armas muy particulares y municiones y un cuchillo muy particulares también, de los cuales voy a hablar más adelante. Y digo muy particulares porque el cuchillo es de realización del propio Jiménez y porque las municiones, además de por su calibre ser particulares, son particulares porque se corresponden a compras hechas fuera del país, como se ven en las cajas que después seguramente les voy a mostrar y ya les he mostrado.
Después de que terminaron de golpearlo, robarle y demás, se retiraron, pero lo dejaron atado al señor Jiménez. Y acá empieza para la Fiscalía lo que es la privación ilegítima de la libertad, que más adelante lo voy a explicar, ese plus, ese exceso que existe en el robo, digamos. El robo tiene contemplada la violencia en la persona y es previsible que la violencia comprenda la sujeción de la persona y queda comprendido, subsumida esa sujeción, esa privación momentánea de la libertad. Ahora, si esa privación de la libertad excede los límites necesarios para el robo, para el desapoderamiento, se convierte en una privación ilegítima de la libertad, la cual concursa, como más adelante lo voy a explicar. En este caso en particular, lo dejaron atado de pies y manos cuando ya lo habían desapoderado. No contentos con eso, se van de la vivienda, ¿sí? Después de dejarlo golpeado y atado de pie y mano y con encapuchado, se van de la vivienda. Y acá empieza otra secuencia de otro hecho totalmente diferente, con una conducta dolosa totalmente diferente, que es la de privarlo de cualquier posibilidad de auxilio. Luego de haberlo golpeado y dejarlo atado, salen, cierran la vivienda desde el lado de afuera y empieza el abandono de personas. Tiran las llaves, se llevan su camioneta y tiran los celulares del señor Jiménez a un estanque de agua, es decir, lo dejan incomunicado por no tener ningún tipo de comunicación posible, incomunicado por no tener manera de salir porque no puede caminar Jiménez quebrado 2,5 kilómetros y de ahí 33 kilómetros hasta La Maruja, en una jornada como la de hoy, porque estamos casi un año del hecho, y hoy, por ejemplo, cuando yo vine a la mañana hacía 3 grados bajos, 3 grados de temperatura, con lo cual a la noche hace en esa zona mucho más frío, una persona de 85 años. Entonces lo dejan en esa situación, desde mi punto de vista, con una absolutamente conocimiento de qué es lo que pasaba cuando dejaba a una persona en esa situación. De hecho, Jiménez, si no fuera asistido el día lunes por el señor Botero, seguramente hubiera fallecido porque llega con una deshidratación y una inanición producto de esos 2 días, en el cual lo encuentra Botero, inclusive aún atado y encerrado dentro de su casa. Y la camioneta no la hubiera podido encontrar nunca Jiménez porque fue necesario el personal policial para encontrarla a 50 metros del alambrado en un lugar dentro del campo, dentro del monte, el cual Jiménez de noche nunca lo hubiese podido lograr encontrar. Entonces ahí, como ya lo voy a contar más adelante, empieza una segunda o un segundo hecho delictivo que concursa realmente, que es el abandono de persona. Como decía, esto fenece de alguna manera esta situación de Jiménez cuando llega Botero, un empleado de vialidad, el cual usted ya lo escuchó y sabe en qué circunstancias él llega a buscar una máquina motoniveladora que estaba dentro del campo, y por diferentes circunstancias se acerca hasta la casa. Y Botero advierte la privación o la situación en la cual se encontraba el señor Jiménez. Situación esta de que Botero lo fuera a auxiliar tampoco era conocida por los diputados. Es decir, que no pueden decir que sabían que de todas maneras el lunes alguien lo va a ir a buscar, ¿sí? Porque no era cierto que Botero hubiese estado el lunes. De hecho, Botero cuenta que su compañero le dice: bueno, volvámonos a Pico porque la tranquera está cerrada. Con lo cual pudo haber ocurrido que Botero nunca entrara al campo y que encontráramos días después a Jiménez muerto, ¿sí? Por la condición en la que los propios imputados lo dejaron, atado y con un brazo quebrado. De ahí que claramente nosotros entendemos que esto concurre con el abandono de personas. Esto es el hecho en concreto en sí, básicamente. Ahora, de la investigación nosotros podemos ver, o vamos conociendo, que días previo a este hecho anduvo un Ford Galaxy en esa zona. Esto lo conocemos a través del testimonio de Vázquez, que es la vecina, con su marido Peche, de los cuales voy a dar mayores detalles. Y también lo sabemos a partir de los informes telefónicos de la empresa Movistar, que dan cuenta del uso de las antenas de los celulares en ese lugar en particular de La Maruja, el día 29 de agosto, el cual es visto por Vázquez, la vecina, entre las 10:30 y las 17 horas, que es el uso donde están usando las antenas. Pero Vázquez especifica bien en qué horario la testigo los ve a estas 4 personas en el Ford Galaxy. Este dato también se conjuga con las sospechas de Jiménez respecto de
que encontró un día que salió, días antes, la caja fuerte manoseada y por eso no la pudo abrir, que encontró un cepillo de dientes tirado, que él lo había dejado, donde él vive solo y tiene absoluto conocimiento y control de lo que ocurre. Esta sospecha y a su vez este dato de Vázquez y de la telefónica de que estuvieron el día 29 en la zona nos permite tener la precisión de que hubo una tarea de inteligencia, una tarea de conocer el lugar, un despliegue de estas 4 personas que llevaban adelante este hecho, de ir y ver cuál era el lugar donde habían cometido el delito. Pero hay una cosa que nos permite conocer aún con más detalle, es que si ellos fueron el 29 a robarle a Jiménez e intentaron hacerlo y no pudieron porque la caja de seguridad estaba cerrada, cuando volvieron sabiendo que lo iban a hacer con Jiménez. El hecho cambia, no es ir a robar a un campo sin presencia de personas el día 29, porque como no pudieron, volvieron el 31 y ahí lo hacen con Jiménez adentro, con lo cual era de conocimiento de los imputados que iban a tener que reducirlo a Jiménez. Y en eso entra el plan de las 2 personas que entraron respecto de la violencia que van a ejercer respecto de una persona que saben que tiene 85 años, que saben que vive desamparada en el campo, que vive solo y que no tiene ningún auxilio. Esa planificación anterior es la que le va a cambiar, a criterio de esta fiscalía, la actitud que van a llevar adelante en el segundo intento de robo. Es como consecuencia de otro hecho que ocurre días antes, el 18 de agosto, del legajo 50067, que empezamos a trabajar la investigación y damos con Sánchez, Pérez y la famosa Joaquina Moreno, que es la calle donde viven Sánchez y Pérez. Como consecuencia de la venta de chorizos y demás cosas y una carabina marca Diana que están en los mensajes de la 50067 y en la de la 50122 de los teléfonos de Pérez y Sánchez. Como consecuencia de esa venta de cosas entre en él, despierta el interés de la policía y vamos al allanamiento de Joaquina Moreno, donde encontramos estas municiones particulares de las que yo hablo en el domicilio de Sánchez, que nos va a permitir vincular el domicilio de Sánchez con el domicilio de Jiménez y con la escuela de Corral, donde terminan encontrándose armas y en particular esas 3 mismas municiones que están en lo de Joaquina Moreno, en la escuela de Corral y en el campo de Jiménez. Por eso cuando hablo de que estas particulares municiones son las que nos permiten vincular, junto con otras cosas que voy a explicar, como son los lentes, el pullover y otras cosas más, vincular a las personas de Pérez, Sánchez, Lucero y el Galaxy en el robo. En el medio tenemos otra información que tiene que ver que, tal vez si se quiere, poco importante, pero hacia la reconstrucción, de que cuando llegaron de La Maruja a Trenel, guardaron las armas en lo de Santillán y después las fueron y las descartaron. Como hay una vinculación entre la escuela de Corral, el arma, las municiones en lo de Joaquina Moreno y lo que ocurre en lo de Jiménez, poco importa si en el medio la guardaron o no la guardaron. Es parte de la reconstrucción saber qué hicieron o dónde fue el tránsito de las armas y la conducta que tuvieron Sánchez y Pérez en Trenel respecto a las armas, y de ahí el aporte de Santillán y su esposa. Como poca importa de que después le fueron a vender una computadora, pero sí importa que ellos la tenían. Tal vez mucho más importante es la conducta que tuvieron con Toribio y Guerra en La Maruja inmediatamente después del robo, de la venta de las armas, porque eso habla de la inmediatez, la cantidad el tiempo que después del robo en que fueron a vender, la cantidad de cosas que le entregaron, que se advierten que son específicamente de Jiménez y no fue un gitano que le dio una bolsita al azar. Y en sí, de esa manera se puede reconstruir todo el paso desde el hallazgo en el campo de Corral hasta el robo en lo de Jiménez. Pero hablando ya puntualmente más concreto respecto de la prueba que hay para fundar la autoría y la participación y la existencia del hecho, tenemos primero el uso. Este pullover gris que yo he mostrado en diferentes oportunidades, ¿sí?, que usted lo va a ver como paquete 10.742,
en estas fotos que son la 280, 285, 290, 91 y que están agregadas a la actuación 20, 36, 455, que se ven en el campo de Corral y en esto que es una extracción de los celulares de Pérez y en una selfie de Pérez, ¿sí? Este buzo en particular, que luego a su vez en esta foto de acá es reconocido por Santillán como el que envolvía las armas, este buzo en particular nos permite vincular el hallazgo del campo de Corral, ¿sí?, con el paso por lo de Santillán y con la pertenencia de esa ropa del señor Pérez. Toda la secuencia, desde el uso del buzo hasta el paso por lo de Santillán y hasta el lugar del hallazgo, están vinculados por ese buzo. No hay manera que se desconozca que esas cosas que se encontraron en ese lugar son del robo, porque está la ropa de Pérez ahí. Lo mismo va a pasar con estos lentes negros que están en el paquete 10722, en estas fotos del CD IA 1172, y que los ve en el hallazgo del campo Corral y en las fotos tipo selfie que se saca del señor Pérez. Lo mismo permite vincular al señor Pérez con el campo Corral, con su intervención en el hecho de Jiménez. Las municiones, que estas son municiones muy particulares que ahora les voy a mostrar. Estas municiones, que son las CSI Shot Steel, estas que están acá, que son de punta azul, las 44 Remington Magnum y las 357 Magnum, ¿sí? Esta y esta. Acá va a haber una caja vacía y ahora voy a explicar por qué hay una caja vacía. Estas que están como evidencia 4 y se encontraron en el campo de Corral, o de la ex escuela de Corral, y que son muy particulares porque no son de acá, no se consiguen. Usted las va a ver en el allanamiento de Joaquina Moreno. Acá está la Shot Steel, estas que son punta azul, que en la caja usted la ve vacía. Bueno, las encuentra en la casa de Sánchez y Pérez. Estas que están acá, las encuentra en la casa de Sánchez y Pérez. Y estas que están acá, que faltan, que están en la casa de Sánchez y Pérez. Esta específica cantidad de municiones, que te acabo de decir, las va a ver repetidas en la casa, en la escuela de Corral donde se hallan las cosas, en la casa de Sánchez y Pérez y en el campo de Jiménez, con lo cual permite vincular esas tres específicas municiones, el robo del señor Jiménez con la persona de Sánchez y Pérez. Además de esto, el Ford Galaxy, el auto que usted lo ve acá en esta foto 321 de la CD 1172, incorporado por el informe de la brigada 57/19. El auto lo va a ver en la toma de la estación de servicio, en un video que yo ya le pasé por la mañana del día 31 a las 8:07 de la mañana, entrando a la estación de servicio. Ese video en la estación de servicio, más los informes telefónicos, más, permite inmediatamente poner ese auto en la zona de los hechos. Es más, es el propio Pérez quien en su declaración reconoce que anda en ese auto con Sánchez, y primero dice que el auto está limpio, con lo cual no pisó la tierra, pero después termina diciendo que lo llevó al campo de Cayo Pérez, que está enfrente de Jiménez, ¿sí? Y que después lo fue a buscar a las 4 de la tarde, por eso el mensaje vení, que yo ya le he exhibido, para que lo volviera a buscar después de casar. Con lo cual, el propio Pérez quien pone el auto y pone a Sánchez en la vereda de enfrente de Jiménez, respecto de ese auto. Como le digo, en el video del canal 3 de la estación de servicio, a las 8:07 lo va a ver al auto donde se baja la señora Sánchez a abonarle la carga de combustible, y en el canal 4 o video 4 también de las 8 va a encontrar cuando entra a Job y compra una gaseosa y unas cosas. Iba acompañada en ese auto la señora Pérez por el señor Sosa, hecho que conocemos, primero porque Sosa lo reconoce que estaba ahí, segundo, ¿sí?, si no quisiéramos creerle a Sosa, porque en el allanamiento que se hace
en la casa de la abuela de Sosa, que es la señora Florinda Becerra. Durante el allanamiento ella específicamente se ha dejado constancia de que menciona que esa mañana, justamente cuando después de cargar combustible, aparece Sosa con Alejandra, la señora de Beto de Foster, y el hijo menor de Alejandra, a tomar unos mates, y después de tomar unos mates se fueron a la casa de la Pono Lucero, que menciona como la mujer de Chichán Lucero, que es el otro imputado. Obviamente, Alejandra Sánchez se va a la casa de la Pono Lucero porque Lucero estaba ya en el campo con el señor Sánchez, con el señor Pérez, robándole a Jiménez. Esto es lo que tiene que ver con el uso del auto. El cuchillo tipo hoja de bayoneta, que también se lo he mostrado en diversas oportunidades, este es un cuchillo que permite vincular por la descripción que da el señor Jiménez respecto de este cuchillo, que está hecho con una bayoneta y que la cola es una moneda, porque fue encontrado justamente en el allanamiento de Joaquina Moreno del domicilio de Pérez y Sánchez. La negociación de las armas, esto que antes hablé de la pistola CZ 9 milímetros y el fusil que hemos visto en varias oportunidades en los celulares de Lucero, este fusil que tiene un número que se alcanza a ver claramente, que es el 17452, y que le venden a Toribio y a Guerra. Esto es una venta que se hace inmediatamente después del robo, que no deja espacio de tiempo para que intervenga después de la casa un gitano en Foster y volver y demás, y que tampoco deja espacio de tiempo de esa negociación de las armas. Se advierte de que no es que era una bolsita nomás de balas, sino que están 2 cajas de balas normas de este fusil, que son de un enorme valor, y a su vez las balas de la pistola de 9 milímetros. Esta inmediatez que hay entre el hecho y la relación con Toribio y Guerra, ¿sí?, habla de la no posibilidad de una persona en el medio y desbarata cualquier idea de un encubrimiento porque se lo compré un gitano, sino que solo puede lograrse esa inmediatez si sos vos el que lo tenés. Recordemos por otro lado que todas las armas estaban en el baúl de Galaxy, y esto lo dicen el propio Toribio y Guerra, que estaban en la casa de Lucero haciendo las negociaciones por la venta de estas 2 armas y vieron cómo las sacan a las armas del baúl. El mismo día, obviamente, que se produce el hecho. En ese mismo contexto se entregan las balas, y recuerde usted que entregaron una caja de Artemis de Meopta, que es la caja de la mira telescópica de ese fusil, con inscripciones dentro de la recarga y la cantidad de pólvora propias del señor Jiménez, de mano y puño del señor Jiménez. Con lo cual, este conjunto de cosas no admite que haya una operación al azar con un gitano, sino que esto es producto del desapoderamiento total que le hicieron al señor Jiménez de todas las cosas de su pertenencia, entre armas, municiones y cuchillería. Se suma a esta negociación de las armas y a esta prueba el reconocimiento de robo de personas hecho por el señor Guerra, el señor Toribio y la señora Ortiz, que es quien termina comprando una computadora. Vinculado también a esto del tema de las armas, como antes mencioné, está la participación del señor Lucero en lo que fue el informe de extracción de las fotos de la galería del señor Lucero. Digamos, no son fotos recibidas por WhatsApp, sino son fotos tomadas por él, porque son de su galería. No es que la sacó otro y se la mandó por WhatsApp. Son fotos de la galería, de la extracción que se hizo por el sistema UFED del señor Lucero. Ahí se ve en ese Samsung J2 el fusil y la mira telescópica del señor Jiménez, en particular este fusil del cual hemos hablado del número y mostré muchas fotos, el número 52. Después, el informe de estos que ha hecho Cuello, así como el de Lucero, el informe del celular del Pérez, donde se ven en ese informe del celular de Pérez la motosierra que después es hallada en el campo Corral. Nuevamente no son de WhatsApp, son de la galería.
el celular, los lentes y el pullover. Esas tres cosas encontramos dentro del celular del señor Pérez. Las comunicaciones telefónicas, otra prueba que tiene que ver con el teléfono de Pérez. Y respecto a las comunicaciones telefónicas tenemos en particular el uso de las antenas. Del día 31, que ellos se emprenden a las 4:25 de la mañana, el día 31, a las 4:25 de la mañana, el viaje hacia La Maruja, donde iban a pasar a buscar los luceros para ir a lo de Jiménez. Ahí empiezan utilizando las antenas de Trenel, Arata, Calefú, La Maruja, y después su viaje de regreso, que regresan a las 21:28 del mismo 31 a Trenel. En el medio, durante este viaje del 31 y de acuerdo a las antenas de celular, tenemos que específicamente a las 16:43 con 42 segundos hay un mensaje del señor Pérez a la señora Sánchez para que lo vaya a buscar. El mensaje que después de la extracción es el vení, ¿sí? Que tiene una lógica. ¿Por qué Sánchez tiene que intervenir y ellos se quedan a pie? Porque no podían ir Lucero y Pérez en el Galaxy, porque si no lo tenían que dejar a la orilla de la ruta. Y donde lo dejaran a la orilla de la ruta 6 era un auto que se veía, un auto que evidenciaba que alguien estaba ahí. Entonces tenían que descargarlos y después pasarlos a buscar. Para eso está en esta división de trabajo, en la ejecución de este hecho, Sánchez, que es la que le va a aportar la logística y la movilidad. ¿Sí? No había manera de hacer este hecho oculto si no fuera porque alguien los tiraba en el campo y los iba a buscar. Bueno, en ese ir a buscar está este mensaje que dice vení. Esas mismas comunicaciones también de las que vengo haciendo referencia del teléfono de Pérez son las que tiene con Lucero el día anterior, es decir, arrancaron el 31 desde Trenel a las 4:25 de la madrugada para La Maruja, pero a las 21:33 Lucero y Sánchez y Pérez estaban estableciendo sus comunicaciones telefónicas y de mensajes. Esto habla del inicio de la planificación del hecho del 31. Sabemos que el 29 andaban los cuatro juntos, el 30 a la noche estaban planificando lo del 31 a la madrugada. ¿Sí? Que el 29 estaban en comunicaciones y andaban los cuatro juntos, lo tenemos a partir de la declaración de la señora Mirta Vázquez y su marido Peche. A Peche no lo escuchamos porque efectivamente el marido y dijo que iba a relatar lo mismo, pero sí Vázquez, que están sobre la ruta 6, en la vera de enfrente del señor Jiménez, no próximo a la tranquera, unos kilómetros, deben ser 2 kilómetros, 3 kilómetros en dirección a la ruta 11 o a La Maruja. Esta señora Vázquez cuenta, y usted la escuchó, de que viven a la vera de la ruta, y es cierto, yo conozco la casa de ellos, está muy cerquita, y como tienen un campo chiquitito para darle a comer a los animales, lo sacan a la ruta 6, y ella lo contó, y así es, ellos están en la ruta mientras que los animales están ahí, comen asado, viven en la ruta, duermen la siesta en la ruta, mientras que no, y después lo entran. En ese contexto es que ve a este Galaxy gris con 4 personas dentro, el día 29, que le llamó dos cosas particulares la atención. Primero, que no es común que ande un auto ahí, con lo cual llama la atención cuando un auto anda por ahí. Lo segundo, el ruido particular que hacía este auto, que le permitió, según los dichos de ella, el día 31, aproximadamente a las 15:30 horas, según los dichos de ella, conocer que el auto nuevamente estaba pasando por el ruido característico que hacía, sin necesidad de ir a ver o de verlo al vehículo, solo por el ruido que llevaba haciendo. Pero ella sabía que unos días antes había pasado ese vehículo y lo volvía a escuchar al otro día. Este relato se condice, como bien digo, con los informes de la Telefónica. El día 29 nosotros sabemos que el teléfono de Pérez estaba usando las antenas de La Maruja y que estuvieron en La Maruja desde las 7:33 de la mañana hasta las 17 horas del día 29. Este día en el cual nosotros entendemos que fue el día de que intentaron por primera vez hacer el hecho, que estuvieron dentro de la casa de Jiménez, que manosearon la caja de seguridad y no la pudieron abrir, y que despertó la inquietud de Jiménez y que motivó que fueran el 31.
este mismo día que fueron los 4 conducidos por la señora Sánchez para hacer la estrategia, el conocimiento, la planificación del hecho. Después tenemos la declaración que, como dije antes, es la del señor Coco Santillán, que reconoce la mochila de pullover en el campo de Corral. Este Coco Santillán que dice que van a su casa, le pretende vender las armas, que como no se las puede comprar porque no tiene plata ni le interesa, saca un arma y le pone un revólver en la cabeza, lo cual se condice con el hallazgo. Nosotros cuando encontramos ahí en el campo de Corral la mochila, dentro de la mochila hay 3 revólveres. Y Santillán dice, saca un revólver de la mochila y me lo pone en la cabeza. Con lo cual no hay dudas de que Pérez estuvo en la casa de Santillán dejándole las armas el tiempo necesario para que las cuidara, lo que quisiera. Lo cierto es que esto también lo dice. Lo importante de Santillán es que menciona que llegan nuevamente en un Galaxy y nuevamente la intervención de Sánchez en esto, en dejar las armas, en ir a buscarlas y después llevarlas en el Galaxy hasta el campo este de la escuela de Corral. La testigo Laura Valeria Ortiz, que es la que nuevamente pone en escena a Sánchez y a Pérez en la venta de la computadora, en la cual la señora Sánchez le habría dicho que era de su hijo, que se le había regalado un abuelo del corazón. Resulta ser que cuando le vende esa computadora tenía usuario Esteban 2015, que es la computadora EXO de Esteban Jiménez. Cuando advirtió la situación del robo, es que se presentó espontáneamente a la comisaría y devolvió esa computadora. Y respecto a las lesiones, la historia clínica, obviamente de la cual están los informes de el italiano, las 2 intervenciones quirúrgicas, el informe de Ferreira, los informes de Barra, respecto de la multiplicidad de lesiones que Jiménez tenía como prueba documental de las lesiones y de las intervenciones quirúrgicas, que todo está en los informes del hospital italiano y las fotos que yo ya le he mostrado. Lo robado sabemos que son 4.000 pesos, las armas de las cuales se menciona, el cuchillo, las municiones y la computadora marca eso. Ahora, la calificación jurídica para este hecho que le estoy proponiendo desde el Ministerio Público Fiscal es: para Pérez y Lucero, en el legajo 50-122, un robo agravado por el despoblado de Imbanda. Claramente estamos en una zona absolutamente despoblada y desprovista de auxilio. Obsérvese que Jiménez no tuvo auxilio hasta el lunes, que casualmente vino un empleado individual. En realidad, claramente estamos frente a una banda. Son dos quienes abordaron a Jiménez dentro de la casa y uno que lo llevó, que es Sánchez. Y claramente estamos en un robo que termina con un agravante, que es el de las lesiones graves. Robo y lesiones que no pudieron haber sido no conocidas previamente, como dije, por Sánchez y Lucero, porque sabían que tenían que reducir una persona, sabían que cuando entraban en el campo se iban a encontrar con una persona ahí adentro, tenían absoluto conocimiento de que Jiménez vive ahí hace 35 años solo en el medio del monte. No hay otra manera de entrar a un campo a robarle a alguien y abrirle una caja de seguridad sin sacarle la llave, sin golpearlo, sin cortarle el cuchillo, el cinto, sin atarlo. Es decir, que estaba en el conocimiento de las personas que llevaban adelante este hecho, de Pérez y Lucero, la necesidad de reducir a Jiménez. Como consecuencia de eso, entraron a los golpes, a las piñas y arrastrándolo a un hombre de 85 años. Como consecuencia de ello, la fractura del brazo del señor Jiménez. Es decir, que tenemos por un lado el despoblado en banda claramente y las lesiones graves del señor Jiménez, que le llevaron hasta diciembre las intervenciones quirúrgicas y hasta el día de hoy que está con la recuperación de ese brazo. A su vez, como dije, esto concursa por el plus que existió en el hecho de privarlo de su libertad en exceso respecto de la necesidad del robo. Bastaba con tirarlo al piso y sujetarlo para robarle todo. El dejarlo atado no tiene ninguna necesidad después que lo desapoderaste. En esto, la jurisprudencia de
de esta circunstancia ha sido absolutamente clara respecto de cómo concursa la privación cuando es en exceso de la necesaria para el desapoderamiento, que establece específicamente el 164 su última parte. Y el abandono de personas, del cual ya expliqué, a partir de que lo dejaron atado, cerraron la puerta, lo incomunicaron, llevaron la camioneta, le tiraron los celulares dentro de un tanque de agua y lo dejan quebrado en el medio de un campo, a la suerte de Dios, ¿sí? Es claro que lo pusieron en una situación de desamparo, en una situación de peligro, en una situación de peligro para la vida y su salud, ellos mismos lo dejaron en esa condición. Eso es para Pérez y Lucero respecto al 50-122. Respecto de Sánchez, y acá voy a hacer algunas aclaraciones, entiendo de que no le corresponde la misma calificación en relación a tres circunstancias. Ella no tiene por qué saber, a pesar de que los acompaña y sabe a qué van, ¿sí? Y sabe quién vive ahí, ella no tiene por qué saber que le van a quebrar un brazo a palo, ella no tiene por qué saber que lo van a dejar atado, ella no tiene por qué saber que lo van a abandonar. Entonces, estos tres delitos, o estas tres figuras típicas que sí se le imputan a Pérez y Lucero, no tienen por qué ser imputadas a Sánchez. Sí sabe Sánchez que van a robar a un campo de una persona que está absolutamente aislada, ¿sí? Y que van los tres. Tal vez no entienda la calificación jurídica en el momento que lo está haciendo, pero sí conoce los hechos y ahora conoce las consecuencias, que eso es un robo en despoblado y en banca. Esa es la calificación jurídica de la señora Sánchez. 166, inciso 2. Todos en calidad de coautores, y ya voy a explicar después por qué la coautoría. Entonces, creo que no dije los artículos en Pérez y Lucero. 166, ¿lo dije? No, 166, 1 y 2 para Pérez y Lucero, 142, 1 y 3, que es la privación legítima de libertad, 106, que es el abandono en concurso real en calidad de coautores. Sánchez, lo que ya acabo de decir. Ahora bien, respecto a las lesiones, puede haber una discusión, y quiero dejar asentado mi criterio en quién le pegó, Pérez o Lucero. Bien, dice la jurisprudencia, resultan de especial interés los casos en el robo cuando es perpetrado por diversas personas, pues al tratarse de delitos de varios actos puede ocurrir que diversos actos típicos son realizados por distintos agentes. Maurach, conocido doctrinario alemán, dice: A ejerce violencia en la medida que inmoviliza a la víctima, y B le sustrae los objetos de valor que ella porta consigo. Ambos son coautores, pues mantienen en sus manos el curso típico de los acontecimientos en el cuales participan los dos por vía de ejecución de sus respectivos actos parciales. Ejemplo de esto, nosotros tenemos acá en nuestra circunscripción el caso de Giraudo, conocido productor rural de Carrefour, que entraron a robarle y lo mataron. Allá se discutió, en ese caso se discutió quién le pegó el tiro a Chiquito Giraudo. Dijo en ese caso, en el fallo 8942, es decir, que si luego de la derivación razonada de los hechos no es posible establecer la autoría del disparo homicida, pero sí una convergencia intencional, dentro de la casa de Giraudo cuando lo mataron había dos personas, ¿sí? No es posible establecer la autoría del disparo homicida, pero sí una convergencia intencional de todos los partícipes en la perpetración del ataque a la propiedad, todos responden en la forma agravada por el resultado, pues todos se abocaron a la empresa de desapoderar de bienes a la familia Giraudo, fundamentalmente dinero, en un hecho que finalmente fue planificado a partir de los datos de Formigo y de la organización de Wills. Es decir, en ese hecho no se supo quién le pegó un disparo a Giraudo, quién lo mata, pero terminan todos condenados. En este tenemos la versión de Jiménez. En Giraudo no existía versión porque había muerto. Acá tenemos la versión de Jiménez. Los dos lo abordan, le pegan, lo arrastran, lo atan, le revuelven todo. Él no puede distinguir quién fue, pero cierto es que los dos estaban participando de la misma conducta, del mismo curso de acción, y ninguno de los dos disentía en la forma de llevar adelante este hecho. Por eso vengo haciendo mención de que ellos sabían que tenían que entrar y reducir a alguien, con lo cual en los planes de los dos estaba el ser violentos respecto de Jiménez. No había otra forma de robarle a Jiménez todas las armas si no es por violencia, una violencia que comprendió el extremo de terminar quebrándole un brazo, y de los cuales los dos deben ser responsables por la misma figura agravada.
La privación de la libertad, esto que dije del plus, dice Zaffaroni en el tomo 6, página 193, el concurso del robo con este delito adquiere distintos matices según se presente como el ejercicio mismo de la violencia tipificante o que se prolongue más de lo necesario para el logro del apoderamiento o la impunidad en el caso que dará lugar al concurso. Esto que yo le hablé del plus, dejarlo atado de pies y manos por la espalda a una persona de 85 años, excede el límite del robo, no es necesario, basta un par de golpes, ¿sí?, sujetarlo en el piso para robarle. Si después vos te vas a ir y le vas a tirar los celulares al estanque de agua y te le vas a llevar la camioneta, ¿para qué lo dejás atado? Si ya para desapoderarlo bastaba con que le pegara un empujón. 85 años tiene Jiménez, no es un ninja. Desde ese punto de vista, la privación de la libertad entiendo que excede los límites necesarios para el desapoderamiento y para la impunidad esta situación de dejarlo atado de pie y mano, y concursa así con este delito de la privación. El abandono de personas, doctrinariamente, contempla el abandono de personas dentro de los delitos contra las personas, y precisamente el bien jurídico protegido por la norma es la incolumnidad material de las personas físicas, tratándose de figuras de peligro tendientes a proteger la vida, la integridad corporal de toda persona física ante determinadas conductas del imputado que las pone en peligro. Inclusive a veces se agregan ciertos resultados dañosos, por eso es un delito de peligro. Como ya dijimos, es atípica la conducta del autor que abandona a su víctima en un lugar donde es seguro que prontamente y sin peligro alguno para su vida y salud será atendida, por lo que solo habrá abandono de personas en cualquiera de los tres impuestos del tipo penal cuando la víctima quede en una situación de absoluta soledad y por ende no puede evitar para sí mismo el peligro para la vida o la salud que la amenaza. Va de suyo, por ejemplo, 3 personas son maniatadas y amordazadas dentro de un granero ubicado en el medio de un campo aislado de todo contacto de la civilización. Están en peligro de su vida, dado que podrían morir por inanición y por ende son sujetos pasivos del delito de abandono de persona, porque se encuentran en absoluta soledad con respecto a la posibilidad de ayuda externa, por más que estén los 3 en mutua compañía. Zaffaroni, tomo 4, edición Hammurabi, página 162. Bueno, acá Jiménez no estaba de a 3 atado en un granero, estaba solo estaba, con 85 años de edad, con un brazo quebrado por los propios imputados, sin vehículo, sin comunicación, a 35 kilómetros de La Maruja, sin posibilidad de auxilio, y cuando lo encuentran deshidratado, con lo cual, además de estar quebrado, deshidratado, da muestras claras de que ni siquiera pudo consumir agua o comida. Él contó que había un vasito, ¿sí?, que quiso tomar, el vasito se rebaló y se cayó, y no pudo tomar absolutamente nada, salvo como un perro que le pasaba la lengua a la mesa donde había quedado el agua. Es decir, que seguramente Jiménez no iba a resistir mucho tiempo más eso. Y en esa situación lo dejan los imputados Pérez y Lucero, con lo cual corresponde la figura del abandono de personas en concurso real con los delitos que ya vemos. Respecto de cada uno de los imputados, me resta decir lo siguiente. Lucero es el que mejor conocía la zona, ¿sí?, porque vive ahí, y según los datos o la información que nos trae Pérez en su declaración de imputado, es el que mejor conoce la zona porque conoce a todos los cazadores, con lo cual sabe quién vive ahí. Además, Jiménez es una persona conocida por todos en La Maruja como en Rucalito. Es uno de los 4 vistos en el vehículo el 29 en la ruta 6, esto es por los vecinos de Jiménez. La noche anterior, el 30 de agosto, como ya dije mención, tenía comunicaciones con Pérez respecto de cómo iban a clasificar el hecho del 31. Es uno de los 2 que ingresa al campo de Jiménez, y esto lo tenemos a su vez probado porque no es la persona que vuelve con Sánchez en el Galaxy a la estación de servicio. En el Galaxy, cuando vuelve Sánchez, no viene Lucero, ¿sí?, y son 4, Sánchez y Lucero dentro del vehículo y 2 en el campo. El segundo en el campo, además de Pérez, es Lucero. Dicho a su vez por indicio, si se quiere, por la abuela de Lucero, de Sosa,
que lo ve a Sosa en su casa tomando unos mates con la señora de Sánchez y que de ahí se van a la pone Lucero. Como expliqué, es la esposa de Lucero mientras que Lucero estaba en el campo. Otra cosa de Lucero es el ofrecimiento y la venta que se hacen de las campas Toribio y Aguerra, que se hace en la casa de Lucero. Y según Pérez, por los datos que aporta Lucero. Y el celular de Pérez, ¿sí? El celular de Lucero donde se ve la foto del fusil. Además de que en su declaración Pérez lo incrimina a Lucero cuando cuestiona que en la estación de servicio no cuestiona que sea Sosa y cuestiona la cuestión del perro, ¿sí? Con lo cual el único de los 4 que está pendiente es Lucero, que no está en el video porque está en la estación en el campo. Sánchez. Acá vamos a discutir también el tema de la participación de Sánchez. Sánchez es la dueña del vehículo que interviene en los dos hechos, en este 5072 y 50067. Este vehículo ella no lo presta, ¿sí? Ella lo conduce. Y esto es lo que tiene que despejar cualquier posibilidad de otro tipo de participación. No es que le dice, bueno, anda al auto y hace lo que quiera, entonces puede decir una participación desinteresada o aún conociendo una participación secundaria o cualquiera le pudo prestar un auto. No. Ellos necesitaban de Sánchez como una persona que manejara y de vuelta yo lo expliqué porque no podían dejar el auto ahí, a la vista, ¿sí? Por eso es que no lo presta el auto, va ella manejando. Claramente es la conductora, ¿sí? Y es la que lleva esa parte en la división de tareas. En el 8, y esta conducción la hace el 18 de agosto en el robo a Andrade, la hace el 31 llevando a Pérez y Lucero y a Sosa, y la hace el 29 los días anteriores para reconocer la zona. Los otros imputados, ni Sosa para el hecho de Andrade, ni Pérez ni Lucero tienen vehículo. La única que lo tiene es Sánchez, con lo cual es la única que tiene que hacer un aporte sin el cual no se puede llevar adelante. Pero no es un aporte de participación, sino es una división de tareas donde ella tiene asignada una función. Y llevar, meter las cosas, guardar las cosas en su casa luego, ir a buscar, ¿sí? E inclusive salir a vender y aprovecharse del producto de eso. Como dije, los esperó en La Maruja. Están las operaciones de compra y venta que describen Guerra y Toribio. Participa en la venta de la computadora. Lleva las armas dentro de su vehículo. Las guarda las armas en su propiedad. Interviene en el guarda de las armas en lo de Santillán y es quien lleva en su vehículo nuevamente las armas hasta el campo del Corral donde terminamos encontrándolas. A criterio de esta fiscalía, Sánchez tiene una participación fundamental en una división de tareas donde cada uno tenía asignada una función específica. Y ella en particular es la que le presta a este grupo criminal que se armó en agosto la movilidad, ¿sí? Y la posibilidad de hacer tareas de inteligencia. Ir el 29, haber hecho el hecho el 18, ir el 31. Sin esta movilidad y sin esas tareas de inteligencia, nunca se podría haber llevado adelante este hecho. Y eso no es una participación que pudo haber prestado otra, ¿sí? Nadie iba a hacer esas tareas de inteligencia previa, nadie iba a llevar a unos delincuentes a robar a un señor, que no fuera alguien que fuera parte del plan. Con lo cual se descarta cualquier posibilidad de que Sánchez sea una partícipe. Por último, la declaración de Pérez. En la declaración de Pérez no se hace más que reconocer la autoría y la existencia del hecho por parte de él e incriminar a otros, ¿sí? Llamativamente él se coloca en la vereda del frente del campo del señor Jiménez. Lo que arrancó siendo yo no tengo nada que ver, me fui a La Maruja, a Foster y el auto está limpio, termina siendo de que me puse en la vereda de enfrente porque fui a cazar a lo de Cayo Pérez. Es decir, que reconoce con esa simple situación que estuvo el 31 frente al campo de Jiménez, que lo llevó Sánchez en su auto, que le mandó el mensaje, obviamente esto no lo puede desconocer, diciéndole vení para ir a buscarlo porque ya había dejado de cazar. Reconoce el auto en la estación de servicio, pero cuestiona la propiedad del perro. No desconoce que el que estaba en el auto fuera Sosa, ¿sí? Pero lo confronta a Sosa diciéndole que no sabe nada de perros, hasta llega a decir que no sabe leer ni escribir, aunque llama la atención que no sepa leer ni escribir porque llegó hasta primer año de la secundaria. Nadie llega hasta primer año de la secundaria sin saber leer y escribir. Puede ser medio corto, pero que no sabe leer y escribir, eso no se lo cree nadie. Reconoce la venta de las armas en su declaración,
reconoce la venta de la computadora y nos trae una versión bastante fantasiosa, una fábula respecto de un gitano. Todos sabemos lo que son un gitano. Él dice que le compra las cosas baratas a un gitano, cosas de calidad. Ya en principio no es propio de un gitano. Y que además que el gitano, por comprarle eso, le regala una computadora y un cuchillo y unas balas que no eran de las cosas. Lo cual contrasta nuevamente con las versiones de Toribio y Guerra, porque específicamente nosotros vemos y sabemos que Toribio y Guerra no se llevaron cualquier bala, se llevaron 2 cajas de bala del fusil marca Norma, las cajas de la bala 9 milímetros y la caja Artemis de la mira Meopta de Jiménez, que digamos que no son cositas que le dieron una bolsita el gitano. Y también sabemos que todo el resto que le robaron a Jimena aparece en el campo del Corral, vinculado a la casa de Joaquina Moreno, como ya dije antes, por las 3 tipos de municiones específicas, los lentes y la ropa de Pérez. En resumen, el relato de Pérez cuando declara acá no hace más que incriminar a Lucero y a Sánchez. A Sánchez porque la coloca en el lugar de los hechos llevándola, trayéndola. Y a Lucero porque es justamente la 4ª persona que tiene que estar en ese hecho, que no se ve al no desconocer que Sosa estaba en la estación de servicio. Y porque a su vez dice que él es el que le pasa los datos para llegar a Toribio y Guerra, con lo cual la coloca en el hecho el mismo Pérez al momento de declarar. En consecuencia, doctor, por todas estas cosas es que voy a solicitar la condena de, en este 50-122, Pérez, Sánchez y Lucero, por los delitos antes mencionados. Después voy a hacer mención a la pena porque primero tengo que pasar por el otro legajo. Respecto del 50-067, bien, mucho de lo que venimos hablando del 50-122 se vincula con el 50-067. Es un hecho previo que nos permite conocer, un hecho previo al de Jiménez, el 18 de agosto, que nos permite o nos termina llevando a las personas que tenemos por el hecho de Jiménez. La metodología es la misma. La calificación jurídica en ese caso es, para los 3 imputados, Sosa, Sánchez y Pérez, la de robo en poblado y en banda. Artículos 45 y 167.2. En el caso de Sosa, sabe usted que no llega acá a juicio porque hizo un abreviado previamente por esta calificación reconociendo los hechos. Entonces solo está Pérez y Sánchez. En su declaración de imputado, ya sabemos lo que dijo Pérez, reconoció el robo de Andrade junto con Sosa. Como decía, la metodología es la misma. Sánchez vuelve a la misma metodología de ser la persona encargada del traslado de Pérez y Sosa, ¿sí? Eso lo observamos a partir del desapoderamiento de Andrade de todas las cosas. Encontramos en la vivienda de Sánchez, Joaquina Moreno nuevamente, todas las cosas de Andrade, ¿sí? Nuevamente acá no podemos hablar de en encubrimiento de que fue a robar otro, cuando vos te traes en el auto y tenés en tu casa, la de Joaquina Moreno, absolutamente todo lo que le faltó a Andrade. Y a su vez tenemos que de los celulares de Sánchez y Pérez se estaban ofreciendo, y están los mensajes, las cosas robadas a Andrade, entre ellos una carabina Diana, calibre 22, y los chorizos y los embutidos. De hecho hay un mensaje que le manda Pérez a Sánchez donde le dice: amor, te vendí 1 kilo de chorizos, del 30 de agosto, un día antes del hecho de Jiménez. Es decir, Pérez le está diciendo a Sánchez que le vendió los chorizos que fueron a robar a los de Andrade. Y hay un dato y hay un mensaje bastante particular entre Pérez y Sánchez que dice lo siguiente: por eso te pregunto si vos querés estar conmigo. Vos le habías dicho a alguien que sabía muchas cosas de mí, que si hablabas me hundías. Tené cuidado por lo que decís, porque también fuiste cómplice, porque sino
fuiste cómplice, no por sí, sino por vos, no por mí, sino por vos, amor, porque por ahí enojada hablás y después terminás encerrada con mi bebés. ¿Sí? Este es un mensaje que le manda Pérez a Sánchez, donde la trata de cómplice de los hechos que habían realizado. En concreto, también en este caso, voy a solicitar la condena de la señora Sánchez y el señor Pérez por el delito de robo en poblado en banda respecto al legajo 50067. Las escalas penales, porque hay que pasar en claro cuáles son los delitos y la escala para empezar a discriminar el pedido de pena. Para Pérez tenemos el robo agravado por las lesiones y el despoblado, que tiene una pena de 5 a 15 años. La privación legítima de la libertad, que tiene de 2 a 6 años. Y el abandono de persona, que tiene de 2 a 6 años. La escala penal, y el 50067 para Pérez es el robo en poblado y en banda, que es de 3 a 10. La escala penal para Pérez es de 5 de mínima a 37 de máxima en los concursos reales. La escala de Lucero es todos en el 50-122, el robo, como dije, agravado por el despoblado en banda y las lesiones, de 5 a 15, la privación legítima de libertad de 2 a 6 y el abandono de persona de 2 a 6. Escala de 5 a 27. En concurso real esta escala, ¿no? Y Sánchez tiene en el 50-122, como expliqué, solo el robo en despoblado y banda, de 5 a 15 años, y en el 50-067 el robo en poblado y en banda, de 3 a 10 años, con una escala de 5 a 25. Ahora bien, a la hora de discriminar cuál es la escala penal o cuál es la pena que va a requerir este Ministerio Público, tengo para mí un antecedente que es el de un robo reciente, agravado por el uso de arma impropia dentro de la ciudad de General Pico, a la señora Gazzoni, ¿sí? En ese juicio se los condenó a penas de 8 años de prisión y 7 años por un robo agravado por el uso de arma impropia, que no resultó con lesiones graves, sino con lesiones, pero no eran lesiones graves, a este joven Gazzoni. Y respecto de las pautas del artículo 41, para mensurar la pena, tengo para mí que en la extensión del daño, ¿sí?, en el caso del 50-122 de Jiménez, tenemos 3 meses que le llevaron 2 operaciones al señor Jiménez para recuperar, después de 2 intervenciones quirúrgicas en Buenos Aires, su brazo, no la movilidad, sino la normalidad de su brazo, y una cantidad enorme de golpes que le dieron al señor Jiménez como extensión del daño. Además de el peligro a su vida por la deshidratación con la que llegó al hospital, debiendo recordar en la extensión del daño todo lo que tiene que ver con el abandono de persona y las consecuencias posibles de ese abandono de persona. Respecto del peligro causado, obviamente para una persona de 85 años, en la situación en la que se encontraba, el peligro causado es de gran magnitud, ¿sí? Tal vez no tanto, digamos, mucho más que lo que le hago mención respecto a lo de Gazzoni, que era un chico joven que rápidamente se recuperó. En el peligro causado a una persona abandonada en el campo con 85 años es un peligro mucho mayor. Los motivos del 41.2, no estamos hablando de que fueron a robarle a Jiménez después de haber robado chivos, huevos, embutidos a Andrada unos días antes, que le fueron a robar por miseria o por necesidad. De hecho, Santillán habla bien de la señora Sánchez antes de conocer a Pérez, con lo cual no era miseria. Sostiene Santillán de que la señora Sánchez trabajaba en un geriátrico, digamos, no fueron los motivos, eso es lo que lo llevaron a robarle a Jiménez. Pero respecto de Pérez y Lucero, los motivos entiendo que son el ánimo de lucro, ¿sí?, al igual que la señora Sánchez, el desprecio por la vida, porque nadie puede ir a hacer semejante barbaridad a una persona que se encuentra en un campo, y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de un anciano solo. Ambos, cuando entraron dentro de ese campo, sabían, como vengo diciendo, de que iban a pegarle a un hombre de 85 años que vive solo en el medio de la nada, y lo iban a abandonar a criterio de la Fiscalía para que se muera. Entonces estos motivos hacen que yo me tenga que alejar respecto de
la escala penal del mínimo en relación a Pérez y Lucero. Respecto a la extensión del daño, para Andrada es lo mismo. Todo lo que se le llevaron, salvo los chorizos, 2 cuchillos y los huevos, no recuperó el resto. Y entonces, teniendo en consideración esa situación, para los señores Pérez y Luceros, ¿sí?, le voy a solicitar una pena de 10 años de prisión, y para la señora Sánchez también me voy a alejar del mínimo por el concurso que tiene de los 2 delitos y por el conocimiento que ella tenía a la persona de que le iban a robar y las consecuencias que podía sufrir ese señor cuando lo abordaran, la pena de 8 años de prisión. A todos, obviamente, que expresamente se establezca la incapacidad absoluta del artículo 12 del Código Penal, que se establece para las penas mayores a 3 años de prisión. Nada más, autor. Bien, de acuerdo a la extensión del alegato, quisieran un cuarto intermedio de los alegatos que ustedes tengan previsto. Llevamos 1 hora, ¿no? No. Entonces, doctor Trombicki. Gracias, doctor. Bueno, como dije al inicio, es la etapa del juicio oral, la etapa en que las partes de alguna manera logramos equipararnos en este sistema adversarial entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, porque se ponen a prueba una serie de instituciones propias del sistema, de nuestro ordenamiento adjetivo penal, obviamente. Existió una intensa actividad probatoria, eso hay que reconocerlo, que hubo una intensa actividad probatoria, pero como dije en su momento, era para tratar de revertir el estado de inocencia de los imputados, en este caso el imputado que me toca defender, pero esa prueba mayormente, como dije, había sido producida dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal. Esta parte no tuvo algún tipo de posibilidad, participación más que en esta etapa del proceso, que como dije, nos equiparamos. Y así vimos que la teoría del caso y la acusación de la Fiscalía estuvo cimentada mayormente en 3 puntos. La declaración del señor Jiménez, la declaración de la señora Sánchez, si vemos la acusación, y la declaración del testigo Sosa, Lautaro Sosa. Ahí vemos que la acusación se fundamentó en esos 3 pilares. El relato es extraído de una declaración que se obtuvo en su momento, pero que obviamente acá no pudo ser reproducida, como la de la señora Sánchez. Entonces ya no tenemos una versión, cae una parte de la acusación, cae una parte de la fundamentación y la motivación de la acusación y la teoría del caso. La otra es la declaración de este chico Sosa, que comparece, como todos vimos, que había sido, de lo cual se puede ver en la acusación, una extracción de un relato firmado por él, pero que si estamos todos de acuerdo que acá hay una persona en total estado de vulnerabilidad, era ese chico. Al señor juez le tardó 3 segundos en darse cuenta de que ese joven tenía cierta discapacidad cognitiva, no comprendía la palabra juramento. De hecho, cuando le fue preguntado, dijo que no iba a declarar bajo juramento, hasta que lograron hacer reflexionar. Y a pesar de que el señor juez utilizó ciertas prácticas sugeridas por las 100 reglas de Brasilia, tales como desalojar la sala, no fue lo propio de lo que aconteció oportunamente cuando esa prueba se incorpora por escrito, ¿no es cierto? Las reglas de Brasilia nos dicen que esa documentación, aportada en este caso por el Ministerio, tiene una finalidad que dice, tiene por el objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna. Bueno, englobando una serie de políticas, se recomienda la elaboración, implementación de políticas públicas. Y acá va la parte donde dice, los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado con las circunstancias.
Es decir, la misma rampla que vemos afuera para que las personas con discapacidad puedan subir e ingresar al Poder Judicial, la misma rampla simbólica que utilizamos cuando una mujer violentada comparece ante su señoría, que le procuramos asistencia, compañía y demás, la misma rampla debería haber sido utilizada en su momento cuando Lautaro Sosa compareció en su momento y a declarar a una entrevista, y a esa vulnerabilidad en la que podemos destacar la pobreza, la discapacidad, porque tiene cierto grado de discapacidad, tenemos que agregar el estado de vulnerabilidad en la detención del imputado, en este caso el testigo. Las 100 reglas de Brasilia, conforme refiere la acordada número 5 del año 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contempla una serie de prácticas que tenemos que desarrollar los funcionarios y empleados o los operadores de la justicia. En este caso no fue desarrollada porque él venía privado de su libertad. Cuando vemos que en la fecha que está subida esa declaración, él estaba privado de libertad, en la otra causa, pero estaba privado de libertad. Es decir, debería haber habido una persona de su confianza que lo haya acompañado, llámese abogado defensor, llámese familiar, alguien directo, que lo podría haber asistido en esa audiencia, tales como se lo trató de procurar y asistir aquí con una declaración oral, que era lo que sabía hacer el joven. Pues esa declaración se vuelca dentro de la acusación, forma la teoría del caso, si no, no hay manera de que el Ministerio Público Fiscal lo relacione al señor Lucero con un hecho dentro del campo. La declaración de este joven, a su vez, es contradictoria. Si la podemos leer, habla de que en un momento va a cargar nafta y después va al campo, habla de que lo dejaron en el campo. La misma declaración en los mismos renglones es contradictoria, la que está presentada en el sistema. Entonces, esa hilación, ese relacionar al Lucero con un robo, no lo encontramos en el expediente, en alguna constancia objetiva, salvo la declaración de Lautaro Sosa ante su señoría o en su momento prestada en sede del Ministerio Público Fiscal. No encontramos una hilación que nos lleve de esa manera. Ahora bien, Lautaro Sosa sabe diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, firmó un juicio abreviado donde aceptó la culpa en otro legajo. Y nos preguntamos por qué no fue incluido en este debate. Porque él se ubicó en un lugar, él se ubicó en un vehículo y él participó supuestamente del traslado de esas armas, como dice, del producido. Va a otro lugar y se ubica él mismo y despliega él con su conocimiento cuál fue su avatar en este desarrollo de los hechos. Entonces nos preguntamos por qué no es traído a juicio, por qué es descartado de la manera que es descartado, porque al señor Lucero, por 3 llamadas de teléfono y una foto en un celular, está sentado hoy acá. Y este señor que cuenta que estuvo en la estación de servicio, que fue a un campo, que participó de un hecho totalmente similar, con las mismas características, no se lo trae a juicio. Sin duda se elige a Lucero, se lo pone en un sitio que nadie lo ubicó. Vamos con las pruebas que existen en el lugar del hecho. No hay rastros. Eso me llamó la atención. Generalmente en estas investigaciones se hace un muestreo de rastros por fuera para ver qué cantidad de personas hubo. El policía, como dijo Ernst, trataron de preservar todo el lugar del hecho, trataron de que la persona ni siquiera tocara donde estaba la habitación, fueron cuidadosos. Ahora, no hay rastros para que indiquen si había 1, 2 o 3 personas, como dijo Ernst. El anciano nos indicó que había 2 o 3 personas, dijo. Entonces, falta prueba concreta en el lugar del hecho que le pueda atribuir responsabilidad penal objetiva
una huella de calzado, un tamaño, algo, algún secuestro que diga que, alguna indumentaria que diga que Lucero estuvo ahí. No hay nada, no hay señal de teléfono, no hay rastros de ADN. El Ministerio Público Fiscal hizo hacer una serie de pruebas en todos los hechos, hisopando cada uno de los efectos secuestrados. Una gran tarea, de verdad, que fue hisopar la camioneta, el vehículo, los elementos secuestrados, los lentes que vimos, todas esas cuestiones las hizo hisopar. Esa prueba se hizo una prueba de ADN con mi imputado y dio 0. Es decir, no vinculan de ninguna manera esa prueba objetiva con el imputado en el lugar de los hechos. Respecto a la foto que dice haber obtenido, que se obtuvo, perdón, del teléfono Samsung, es secuestrado el teléfono Samsung conforme refiere el ofrecimiento de prueba del Ministerio Público Fiscal. Está en el punto 15 y en el punto 16, donde habla de orden y acta de allanamiento de calle Pasaje Gurdín, donde dice el 16, orden y acta de allanamiento en calle Güemes, donde declara la abuela. Ahí habla de el secuestro del teléfono Samsung es el día 6, no el día 4, el 6. El 4 vimos que está la foto, que aparece una foto ahí tomada. Es decir, que no se apagó el celular ni nada por el estilo. Fue secuestrado en el domicilio de en esos allanamientos. Uno fue entregado a un Nokia, que fue entregado por Florinda Becerra, y el otro un celular, el 6 de septiembre. Ahí obtenemos la dichosa placa del arma que supuestamente le habían robado al señor Jiménez. De esa manera se lo vincula con esa foto extraída a posteriori, obviamente, que no se sabe de dónde se obtuvo, del celular del señor. Obviamente que hay llamadas telefónicas, hubo llamadas siempre, no indican absolutamente nada el movimiento de teléfonos Movistar. No se puede hablar de una organización de algo cuando no se extrae objetivamente de las llamadas telefónicas que hubo algún tipo de contacto direccionado con algún motivo. Las testimoniales de guerra, testimoniales y acta de secuestro, que fueron incorporados como prueba, ninguno de los dos ubican a Lucero en la casa de Lucero, ni participando siquiera en ningún evento, ni operación. En los dos ni siquiera menciona. Por eso le pregunta a la comisario Fileni, ¿de dónde había sacado lo que el señor había estado participando? Porque en esas actas que nos leyó el doctor Agüero, en las testimoniales también, no dicen nada ninguno de los dos respecto de Lucero. 0, no dicen nada. Es una suposición de la comisario Fileni de que puede haber participado, pero ni siquiera en las actas o las testimoniales ni Guerra ni Toribio dijeron nada. Y es más, Toribio y Guerra tuvieron las armas y no están acá tampoco, no están ni siquiera situados acá como imputados, ni siquiera de encubrimiento. Sin embargo, el señor, por una toma de una foto, está sentado acá imputado con 10 años de prisión. Vamos a la declaración del señor Jiménez. Señor Jiménez, que le ocurrió un robo, que no pudo identificar a esas 2 o 3 personas, como dijo el oficial Ernst, que no indica, no puede llegar a determinar cuántas fueron las personas que le golpearon, que la golpearon, porque se hubiera sido interesante que él nos llevara claridad, más allá que no pudo identificar quiénes fueron las personas que, o cómo fue la mecánica de ese evento, que lo que más me llamó la atención de toda esta teoría del caso fue que fueran a cazar supuestamente a las 7 de la mañana y el robo fuera a las 4 de la tarde, como dice la denuncia, no después del mediodía, a las 4. Si alguien está con una organización plena para ir a robar a un lugar,
con 3 perros y te vas a ir a las 7 de la mañana, es raro que a las 4 de la tarde cometa el hecho, ¿no es cierto?, en pleno día. Entonces, no encajaba con la teoría del caso. Entonces el señor dice que alguien le pega y evidentemente una persona le pegó. Una persona evidentemente le pegó porque las lesiones que tiene son evidentes. Lo que voy a sentir con el señor fiscal es la calificación que efectúa en cuanto que es un lugar despoblado, porque la cuestión de si es o no despoblado es si está carente o no de auxilio, si hay la posibilidad de que reciba algún tipo de auxilio, y él mismo trajo a juicio a Vázquez, Espeche y Botero, que Vázquez y Espeche estaban viviendo en la calle, es decir, que estaban a metros de la casa. No porque sea un lugar despoblado, o un lugar siendo poblado puede estar totalmente sin algún tipo de auxilio. En este caso tenemos un lugar despoblado que contaba con el auxilio necesario, tenía 2 vecinos en la puerta, él sabía, dijo Jiménez, que iba a venir una persona en su auxilio. Entonces, primer argumento para descartar el despoblado. Que estuvo en peligro, el mismo médico se encargó de descartar cualquier tipo de situación de peligro. El doctor Ferreira creo que dijo, en ningún momento sufrió peligro para la vida o la salud de esta persona. Objetivamente él es el médico, nosotros somos los abogados, y el que dijo que no había peligro era un facultativo. Entonces entiendo que más allá de la situación que puede haber pasado, no se configura la situación de abandono de este señor. Por eso es que vengo a solicitar, señor juez, en base a la carencia de pruebas, en base a la carencia de algún tipo de antecedentes del señor Lucero, que se lo absuelva totalmente de culpa y cargo, como solicité al inicio en el alegato inicial, valga la redundancia, se lo absuelva totalmente de culpa y cargo por la carencia de pruebas existentes. Nada más, doctor. Bien. Ya le doy la palabra. Calefacción. Doctor Bacano. Sí, señor juez, teniendo en cuenta la teoría del caso de la Fiscalía y que mi defendido resiste la misma, por una declaración de que hace en esta audiencia, donde manifiesta por qué accedió a las armas y refuta las demás circunstancias de Coco Santillán, del procedimiento en donde se secuestran el resto de las armas. Esta defensa debe decir que mi defendido reconoce bien que efectivamente fue a cazar ese día a La Maruja, su señora lo trasladó en el auto, cuando le dio un mensaje venir, volvió, fue a Foster, en Foster se encontró con un gitano que le dio las armas, era un fusil y una pistola. En esa circunstancia, también en la negociación, entra una computadora EXO, a posteriori, como bien relata la Fiscalía, dependía la señora Vázquez entre en él, y una bolsa con ciertas municiones. Dentro de toda esa, y esas bolsas son las municiones que después aparecen en el aumentado procedimiento o allanamiento de Joaquina Moreno que dice la Fiscalía. A razón de eso, después de que va Foster, vuelven a La Maruja, en ese interín hace una negociación con unos señores Toribio y Guerra, que bien comparto la posición del señor Trombiti, donde dice, ¿por qué no están en juicio? Están cobrando algo en el precio que lo pagaron de acuerdo a esa declaración, algo que viene por izquierda, digamos. Por lo tanto, tendrían que haber estado también en juicio acá de estas personas. Después de eso, mi defendido vuelve a Trenel con su señora esposa. Lo cierto es que hay una contradicción manifiesta en la teoría del caso de la Fiscalía, toda vez que el mismo momento que se está haciendo el procedimiento conforme a las actas que hay, que es 17:45, con la brigada de investigación en la cola de corral, en ese mismo momento el señor Santillán dice que primero fueron, le dejaron las armas, después volvieron a la tarde de 7 y al día siguiente pasaban a retirar, el mismo día. O sea, o el señor Pérez no fue el que llevó las armas a corral, o Santillán está mintiendo. No sé cómo se puede sostener la declaración de Santillán cuando en ese mismo momento las armas estaban siendo secuestradas, y dice la Fiscalía, para sostener que esas armas fueron llevadas a la escuela de corral por mi defendido, que supuestamente en el pullover donde estaban envueltas y los lentes. Como bien relató
la defensa del señor Trombicki hace un momento relató concretamente que los lentes se separan las armas y el ADN dio negativo, no hubo posibilidad de conseguir ADN. En el lugar del hecho, como bien dice el señor Trombicki, o en el caso de Jiménez, no se encontró un solo huella dactilar, palmar, que tantas veces levanta la Agencia de Investigación Científica, no hubo ninguna. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos vincular y descartar la teoría del caso de mi defendido diciendo que él consiguió esas armas de un gitano a través del Foster? Lo cierto es que ¿cómo conciliamos la declaración de Coco Santillán con el procedimiento de la Escuela de Corral si a la misma hora dice que las armas estaban entre él o estaban en la Escuela de Corral? ¿Quién las llevó o quién las puso esas armas? Mi defendido no, señor, porque no puede estar dos veces en el mismo lugar. Hay una ilógica total de que pudo haber estado en dos lugares al mismo tiempo. Claramente está a 15 kilómetros de la Escuela de Corral de Tren, por lo tanto no pudo haber estado. El señor Carrizo, quien los divisa en la moto liberadora, dijo que vio un auto en actitud sospechosa y por eso se presentó mientras estaban haciendo el allanamiento. Consta en el legajo que presenta la Fiscalía, el expediente policial, que efectivamente el señor Carrizo se llegó a las 12 del día y dijo que en la Escuela de Corral supuestamente vio movimientos y se constituyó la prevención y hizo el acta de procedimiento. Y ese interín, el señor Santillán dice que le fueron a llevar las armas. A la tarde volvió la señora Pérez a buscar las armas y al día siguiente volvió de nuevo Pérez. Por lo tanto, es imposible que haya estado Pérez en los dos lugares al mismo tiempo. Por eso descarta la participación que tuvo Pérez. Por eso Pérez lo que reconoce son la venta de dos armas que la hizo, que es el fusil y el arma que le vende a Toribio, a Carrizo en la Maruta. Por lo tanto, entiende esta defensa que no hay suficientes pruebas para declarar que en este estado claramente, y bueno, la declaración de Lautaro Sosa debe ser una declaración que se debe tomar a pinza, como dice la doctrina de Simone, dice, con beneficios militares, porque la Fiscalía lo puso al señor Sosa como partícipe no necesario, como partícipe inútil, dice la declaración, y por lo tanto ¿qué vamos a tomar como cierto? Algo, como dice, en el momento que declaró estaba detenido, a los pocos días obtuvo la libertad, por lo tanto esa declaración debe ser tomada en cuenta para situar a las personas que supuestamente fueron a cometer el hecho en el campo del señor Jiménez. Por lo tanto, como dice la Corte Suprema claramente en el fallo Costa, frente a las hipótesis, dice la Corte Suprema en el caso Carrera ha dicho: la reconstrucción de hechos aquecidos en el pasado que lleva adelante el juez penal en su sentencia no se produce en idénticas condiciones a las que rodean la actividad de un historiador. Pues a diferencia de lo que sucede en el campo de la historia, frente a hipótesis de hechos contrapuestas, en el derecho procesal penal, el indubio pro reo y la provisión de no liquid impone un tratamiento diferente de tales alternativas, a partir de la cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado. Corte Suprema, caso de Carrera. Ello a la luz de que estos principios resulta decisivo que el juez, aun frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente. Esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. De esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista en sustancia como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal. Caso Carrera, el de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, por más inverosímil que puede sonar, hay que estar al principio de inocencia que expresa sobre todo el imputado. Por lo tanto, conforme al artículo 18, tratados internacionales, y el indubio pro reo que establece en nuestro Código Procesal, voy a solicitar la absolución de culpa de cargo, sin dejar de mencionar que, por ejemplo, no reconoce, mi defendido, ante pregunta de la Fiscalía, no reconoció el pullover donde estaban envueltas las armas, dijo que no era de él, y esto es así porque son pullover del tipo boliviano o jujeño o de altiplano, como quieran decirlo, que se pueden conseguir en cualquier tienda del rubro. Van a la saladita, consiguen varios del mismo color y tono y se venden en distintas tiendas de los pueblos. Y asimismo, los lentes, como dije anteriormente, esos lentes que parecen perfil de Facebook, no fueron hisopados y no surge nada que hayan sido de mi defendido esos lentes. Por lo tanto, son todas pruebas que nos llevan a sostener a esta defensa claramente el indubio pro reo. Asimismo, la foto de la motosierra que dice la Fiscalía, que es la misma motosierra. Los colores, si usted aprecia, una es totalmente naranja y la otra es naranja y gris, por lo tanto no son iguales. Las motosierras que aparecen en la foto que dice la Fiscalía que son las mismas.
la circunstancia de los teléfonos que estuvo, él explicó por qué estuvo en la Maruja, que fue a cazar, después le mandó el mensaje a la señora y volvió. Y asimismo, las conversaciones previas con Lucero, si existieron, esas conversaciones fueron porque él mismo va a cazar a la zona y quería hacerse el conocimiento, no sé, de qué, acerca de cómo estaba la casa en la zona. Esa es la realidad, señor juez, de todo esto, por lo tanto, pues, como dije anteriormente, solicito la absolución por el principio de la ley. Además, en la otra casa, obviamente, mi defendido reconoce el hecho y que lo hizo con Sosa. Por lo tanto, no implica que la señora, la banda que dice el fiscal, no está acreditado de qué manera intervino en la Maruja ese día la señora para llevar las cosas. El propio Pérez sabía manejar ese auto. Por lo tanto, al saber manejar ese auto, él mismo pudo haber ido a la Maruja a sí mismo, a pie. El campo está a 1000 metros del casco urbano de la Maruja. A pie hubiera traído en 2 o 3 viajes las cosas y no sé cómo las cargó y se las llevó a Trenel, pero él mismo podía manejar el auto. Por lo tanto, la banda no está acreditada porque se necesitan 3 personas para que haya banda. Y en este caso, la participación de la señora Sánchez no está acreditada. Solamente que supuestamente por mensaje habría vendido chorizos y otras cosas. Por lo tanto, por más que estén las cosas en su casa, no implica que haya sido autora de ese hecho. El propio Pérez pudo haber llevado en el Galaxy las cosas a la casa de la señora Sánchez. Por lo tanto, pudo haber sido, bueno, lo dirá el doctor, no me quiero meter en la defensa del doctor, pero sería un encubrimiento. Por lo tanto, esta defensa va a solicitar que la calificación legal para este hecho sea la de, la de robo simple. Por lo tanto, solicito que se vea compurgada la pena por lo que lleva detenido al momento del hecho. Nada más. Doctor Fernández. Bien, gracias señor juez. Esta parte, al iniciar el debate y realizar el alegato de apertura, dijo que iba a poder contrarrestar a la luz de la prueba que se iba a producir en el mismo la tesis fiscal respecto a que Susana Sánchez, en el legajo principal 50-122, el cual damnifica al señor Jiménez, era responsable penalmente del delito de coautoría en cuanto a la privación ilegítima de la libertad, abandono de persona y el robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda y por lesiones graves. Y respecto al 50-067 que damnifica a Andrade, respecto a la coautoría que se indicaba al Ministerio Público Fiscal en cuanto a que sea responsable penalmente por el delito de despoblado y en banda. Parcialmente el Ministerio Público Fiscal ha reconocido esta situación al solicitar la absolución respecto a la privación ilegítima de la libertad, el abandono de persona y el agravante de las lesiones graves. Claro está que esta defensa va a adherir a ese pedido absolutorio y teniendo en cuenta vastos precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como Tarifeño, quizás el más conocido, al no existir acusación fiscal no puede haber condena en ese sentido, no voy a realizar mayores consideraciones. Respecto a la acusación que mantiene el Ministerio Público Fiscal y que versa en el caso de Jiménez como coautora materialmente responsable del delito de despoblado y en banda, debo considerar en primer término que cuando hace referencia a coautoría la da por demostrada a partir de que Sánchez habría realizado un traslado hacia el lugar del hecho de Lucero y Pérez y que posteriormente a partir de un mensaje los habría ido a buscar y que con eso solo bastaría para tenerla como coautora. El coautor tiene el dominio absoluto sobre el hecho o la etapa de ejecución del mismo y sería raro que, conforme manifiesta el Ministerio Público Fiscal, mientras se encontraba comiendo galletita y tomando mate en la casa de la madre de Sosa o posteriormente en la casa de Lucero, haya tenido realmente el dominio sobre el mismo. Claro está que la conducta que se le está achacando a mi defendida es totalmente accesoria a la voluntad de los coautores. Tan accesoria es que depende su realización de que le manden un mensaje si va o no va. Claramente, si Sánchez no es coautora y tiene una participación en el hecho, inmediatamente empiezan a surgir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque para que haya banda es necesario que al momento de la ejecución, cuando se cometieren, dice el tipo, haya 3 personas que formen parte de esa ejecución. Al respecto, voy a citar D'Alessio, segunda edición, tomo 2, Código Penal comentado. Dice: banda presume la intervención de 3 o más ejecutores de la acción típica atribuida, excluyendo a los que actuaron como campana sin realizar otro aporte. Acá ni siquiera campana
de Sánchez según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. También, Bompadre, Manual de Derecho Penal, parte especial, página 421. El grupo de personas que constituye la banda debe participar en los actos ejecutivos del robo para que resulte aplicable el agravante. El robo tiene que haber sido cometido en banda. Claramente, la teoría de esta defensa es que la participación que se le está imputando a la señora Sánchez es totalmente secundaria, porque si Sánchez no hubiese concurrido a llevarlos, podrían haber ido sí en el auto y podrían haberlo escondido, o podría haber manejado Sosa, que Sosa también va en el auto, no tiene ninguna participación y se lo considera como que no es responsable penalmente. Podría haber ido Sánchez de acompañante, o podrían haber buscado algún otro medio de locomoción para llegar al lugar. Creo que igualmente al momento de salir tenían una camioneta en disponibilidad con caja de herramientas, incluso como dijo Jiménez, adentro de la misma para poder romper cualquier traba que tengan en la tranquera o lo que fuere, y se podrían haber escapado en esa camioneta. Incluso nos podríamos poner a discutir si tendría mayores posibilidades de ser descubierto o no, porque justamente al Galaxy le están atribuyendo un ruido particular que hizo que diferentes testigos depongan en la causa. Pero eso es otra cuestión. El aporte que brinda Sánchez era totalmente se podía suplir de cualquier otra forma, y ante eso claramente no es un aporte esencial, no es una participación necesaria, sino es una mera colaboración, lo que está rogando el Ministerio Público Fiscal. Y en el caso que se haga lugar a la pretensión del Ministerio Público Fiscal, entiendo que Susana Alejandra Sánchez debe ser condenada por ser partícipe secundaria en el delito de robo en despoblado. Al respecto, voy a leer jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Participación secundaria, transporte anterior y posterior al hecho y espera pasiva y a distancia de la comisión. Si el rol cumplido por el cómplice se circunscribe al transporte anterior y posterior al hecho, mientras que durante el tramo específicamente ejecutivo no existió ninguna intervención activa, pues su espera fue pasiva y a distancia del lugar, el correcto encuadre jurídico de dicha conducta es el ámbito de la complicidad no necesaria, y ahí hay vastos precedentes judiciales. Tenemos Superior Tribunal de Justicia, Sala Penal, fallo número 205, Becerra Miguel Ángel, pero podría nombrar Muñoz Navarro Valeria Andrea, Rivero Damián Washington y otro, González Héctor Gabriel, etc. Incluso hay un precedente de hace escaso tiempo atrás, en la primera circunscripción, Legajo 94262, Lugo Darío Carlos, fallo de Andrés Golié, sentencia 32 del 2020, 29 de abril de este año, en donde una persona ingresa a robar a mano armada a un comercio y hay una persona que tiene la moto afuera y lo está esperando. Luego del robo se sube a la moto y se va, y está condenado por participación secundaria, como esta defensa está diciendo, e incluso estando de manera coetánea afuera en el lugar de donde se estaba produciendo el hecho. Acá estamos hablando de que se le está rogando una coautoría a Sánchez estando prácticamente a 40 kilómetros del lugar. Entonces esta va a ser la petición de la defensa de manera subsidiaria en el caso que se dé acogida a la pretensión del Ministerio Público Fiscal. Claro está que el análisis que han realizado mis colegas Propinate en cuanto a que no ha tenido participación Lucero y Pérez en relación al hecho, necesariamente, si ellos no lo tuvieron, a partir de las reflexiones que han realizado, también Sánchez no puede haber ayudado a alguien que no ha cometido el ilícito, y en ese sentido me voy a adherir a los fundamentos vertidos. Y además, en el caso que se considere que Pérez y Lucero participaron de los ilícitos, tampoco está demostrado el componente subjetivo que requiere la figura en cuanto a Sánchez, porque si uno analiza el testimonio de Sosa, se contradijo constantemente, pero lo que dijo, sí dijo que al momento de la ida y a la vuelta pensaron que los habían llevado a cazar. De igual forma, si uno analiza los mensajes de texto que se mandaban entre Pérez y Sánchez, es recurrente que Pérez vaya a cazar, no es que fue ese día como una situación, como una excusa. Sánchez y Pérez, y también en esos mensajes se ve que Sánchez le prestaba también el auto para esos fines a Pérez de manera recurrente. Así que Sánchez tranquilamente puede haber creído que lo dejaba cazar. Máxime si se tiene en cuenta la diferencia horaria entre que lo deja y que se comete el hecho delictivo. Así que en virtud de todo ello voy a solicitar la absolución de mi defendida por la aplicación de la beneficio de la duda, y de manera supletoria
voy a solicitar que se le dé una participación secundaria respecto al delito de robo en despoblado en relación al legajo principal 50-122. Independientemente de que también exista como una posibilidad que sea condenada por el delito de encubrimiento del 277, inciso tercero, segundo apartado, por ánimo de lucro, a partir del tema de que está demostrado la venta de la computadora. Entonces, si no se absuelve, se debería condenar por esta figura que no fue traída a juicio, pero sería más benévola para los intereses de mi defendida. Respecto al hecho de Andrada, bueno, hay una carencia absoluta de elementos probatorios. El fiscal dice que se la vio andar en el auto. En los trabajos preliminares de Jiménez dicen que manejaba un hombre, y en este no hay constancia de que se haya visto a Sánchez ese día manejando el vehículo. No hay elementos para permitir inferir que pudo estar en el lugar del hecho. Está hablando, perdón, del legajo acumulado, el de Andrade. El legajo acumulado de Andrade, no hay elemento alguno que haga que Sánchez estuvo en el lugar del hecho. Sí le encontraron cosas en el allanamiento, pero las dos personas que convivían con ella reconocieron la autoría material respecto a ese ilícito, y por lo tanto entiendo que ante la carencia absoluta de materiales, de elementos probatorios en contra de mi pupila, se debe absolver. En virtud de todo ello, voy a solicitar que se aplique la pena en el caso que sea condenada por encubrimiento agravado de 1 año de prisión de ejecución condicional, y en el caso subsidiario en cual se aplique la pena de participación secundaria respecto al delito de despoblado, se la condene también a la pena de 1 año y medio de ejecución condicional, teniendo en cuenta la falta de antecedentes penales, la edad, una persona joven con posibilidad de readaptación social, la participación en el hecho que ha tenido, y fundamentalmente teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, cultural y los hijos que tiene a su cargo, incluso un bebé. Es todo, señor juez. Bien, señor fiscal, ¿va a replicar? No. Señor Lucero, señor Pérez y señora Sánchez, ya estamos terminando el debate. En estos momentos ustedes tienen la posibilidad de dirigir una última palabra. Esto no implica declarar las causas, han tenido su oportunidad, Pérez la usó, el resto no, sino alguna manifestación que ustedes quieran hacer. Es voluntad de ustedes si la van a hacer. Señor Lucero, ¿quiere manifestar algo antes de cerrar el debate? Adelante. Que soy inocente. No tengo nada que ver en esto. Nada más. Bien, señor Pérez, ¿quiere manifestar algo? Lo único que eso, motosierra que me vinculó el hombre con la del robo, que claramente no puso la foto, no es el mismo color la motosierra, no es el mismo tamaño, no es la misma motosierra, se ven en la foto. Bien. No es la motosierra de poda la que yo tenía. Bien. Señora Sánchez, ¿quiere manifestar algo? No. Muy bien. Bien, ahora sí voy a dar por finalizado el debate, no sin antes decir que la sentencia será subida al sistema el día 2 de septiembre. Ustedes saben que en este momento no se leen las sentencias, sino que se suben. El día 2 de septiembre la sentencia será subida. Con esto doy por finalizado. Doctor, sí. Una petición respecto de los plazos de la preventiva. Digamos, si la sentencia fuera condenatoria, Sí. debería disponerse la continuidad de la detención o prisión preventiva por el plazo que establece. A ver, ahora me supongo. Sí. Este lo hago a partir de lo que usted acaba de decir, ¿no? Pero el viejo Código Procesal Penal, porque imparte lo que tiene que ver con la prisión preventiva en este debate
como era más beneficioso la cuestión de la prisión preventiva, se le aplica a las personas detenidas el viejo Código Procesal Penal, ¿no? Establecían en el 251, 1, 2, 3, quinto párrafo, la prisión preventiva no podrá durar más de un año. Si no me acuerdo mal, ellos llegan al año el 5 o 6 de septiembre, habría que revisar la audiencia de formalización. Si se ha dictado sentencia condenatoria, en el caso que usted acceda a condenar a alguna de las personas, podrá extenderse por el plazo de 3 meses más mientras tramita la impugnación deducida. Vencidos esos plazos, no se podrá dictar una nueva medida privativa de la libertad. En el caso de que usted dispusiera la condena de alguno de los imputados en los términos que usted resuelva, lo que voy a solicitar es que se deje expresa mención, en el caso que corresponda, a la extensión de la prisión preventiva en los términos 251, quinto párrafo, para que el Tribunal de Impugnaciones advierta este plazo de 3 meses para reexaminar las impugnaciones si las hubiere, solo para el caso que usted condene. Nada más. Doctor, ¿algo más que van a destacar? No. Doctor Bacaro, doctor Fernández. Nada más. Bien. Entonces ahora sí tomo en cuenta la petición para, como usted bien dice, de acuerdo a lo que se resuelva o lo que resuelva disponer al efecto o al respecto, y reitero, la sentencia será subida al sistema el día 2 de septiembre. Doy ahora sí por finalizado este debate. Gracias.